Sí, buenas tardes a auditorio de Cero Televisión. Estamos aquí haciendo algún aporte a la nota de coyuntura de esta transmisión que se da por internet. Y bueno, pues hay muchos acontecimientos importantes que mencionar en la semana, a propósito de cómo está esta iniciativa que pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto de impulsar la reforma energética, que pues en la lógica de ellos, que siempre nos han dicho que privatizando todo es como se logra el bienestar, y que ya tienen 30 años haciendo eso, y más de 30 años haciendo eso, y un crecimiento mínimo de arribita del 2%, 2.2%, cuando este país todo el mundo sabe que por lo menos necesita crecer a tasas del 6%. Tienen estos 30 años diciéndonos que se tiene que privatizar, y pues el asunto ya ha generado una enorme polémica y un enorme descontento en todo el país. Están estas manifestaciones que, aunque se han hecho quizás un poco tardías, quizás se necesitaba reactivar desde antes el movimiento y el descontento social de Andrés Manuel López Obrador, pues han sido concentraciones muy numerosas y además muy significativas de lo que la gente está pidiendo. Por ejemplo, el domingo pasado, mientras que Andrés Manuel hacía una petición de que se le pidiera a Enrique Peña Nieto que llevara a cabo una consulta nacional, pues la gente allí empezó de repente a gritar paro, paro, paro nacional, y Andrés Manuel a tratar de hacerse oír de que esto era lo más correcto. ¿De qué es de lo que estamos hablando cuando Andrés Manuel plantea que hay que hacer esta consulta? ¿Cómo fue saliendo esta consulta? Ya sabemos por allí que hubo un grupo que la estuvo planteando con mucha insistencia, y que finalmente fue retomada por el PRD y por Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas la está retomando en lo que plantean los términos constitucionales. Esto es, se necesita conjuntar un mínimo del 2% en firmas del padrón para que atienda el legislativo la petición, y posteriormente, si se lleva a cabo la consulta, que por tanto, de acuerdo a lo que plantea la Constitución, sería para el 2015, entonces tendría que votar por lo menos el 40% del padrón electoral para que dicha consulta fuese válida. Y pues hay muchos que no están de acuerdo con eso. Ya lo planteó la última vez que a través de aquí de esta emisora de Cero Televisión, el Gerardo Fernández Noroña, cuando dice, una consulta, ¿por qué vamos a poner a consulta lo que es de todos nosotros? Y lo que él plantea claramente es que a quien se le debería meter a consulta por el gobierno tan desatinado que está llevando a cabo es a Enrique Peña Nieto. Esa sería la diferencia. Entonces allí, como que sí hay un mar enorme, un abismo de diferencia. Aunque esté el mismo planteamiento de, hay que defender la industria del petróleo, una cosa es que pongamos a consulta lo que es de nosotros, y otra cosa es que pongamos a consulta a quien está gobernando tan mal y que está gobernando solo para los grandes empresarios. Esta sería la diferencia fundamental. De cualquier manera, ya por ahí se han expresado diferentes voces. Tenemos, por ejemplo, para agregar las declaraciones del señor Pablo Emilio Madero, el presidente del PAN, que dice que es que no se puede hacer ahorita una consulta sobre eso porque está sobreideologizado el tema. ¿Sobreideologizado por quién? La izquierda hace su esfuerzo más o menos como puede. Hay algunos diarios o algunas corrientes de opinión que jalan el tema, pero la campaña masiva que había hasta antes de esto de los damnificados, que ahorita la suspendieron por este desastre nacional, era la campaña del gobierno, donde ponían ahí un mequetrefe
a decir, yo creo que hay que tener mucha necesidad de empleo o de ingresos de señor, a decir las supuestas ventajas de la reforma petrolera. O sea, si alguien estuvo sobreideologizando el tema con desinformación, porque además ni siquiera ponen datos certeros de qué significa una u otra cosa, pues ha sido el propio gobierno. Ha sido el propio gobierno el que ha llevado a cabo esta sobreideologización. Y en todo caso, bueno, pues yo creo que cualquier mexicano, si se entera que 40 centavos de cada peso vienen del petróleo, que por tanto de cada peso que se gasta la federación vienen del petróleo, y que por tanto el petróleo es de él, pues claro que va a exigir su derecho a ser consultado. Esto está clarísimo. Ahora el problema es qué efectos tendría la consulta, como la está planteando Andrés Manuel López Obrador, antes de que tomen la medida, a que esta consulta se tome hasta después del 2015, pues tendría efectos de mucho tipo, ¿no? Empezando porque, bueno, si como se dice en las encuestas, el 70% de los mexicanos está en contra de la privatización de Pemex, bueno, pues es un golpe durísimo a todos ellos, porque mal que bien la iniciativa ya va a estar caminada, los van a querer convencer de que ya no tiene caso echarse para atrás, etcétera. Nos va a sobrar argumentos a través de la televisión y a través de los diferentes recursos mediáticos que tiene el gobierno y el sistema, para tratar de convencerlos de que no tiene caso echar atrás eso. Y bueno, por el otro lado, pues la medida, aunque poco o mucho, pero va a estar avanzando, y vamos a estar perdiendo ya de manera definitiva la soberanía. Esa es una parte del problema. Y pues la otra es, si esta campaña de ellos finalmente efectivamente les diera resultados, van a tener 3 años para que la derecha conjunta pues se aviente sobre las supuestas bondades de que las transnacionales se lleven parte de las utilidades que tenemos ahorita nosotros. Entonces es un terreno complicado. Sería mucho mejor, ¿sí?, que eso se hiciera antes. Pero bueno, pues al menos ahorita en la entrevista que tuvieron hace unas horas en el programa de Carmen Aristegui, Juan Bueno Torio del PAN, que bueno, es una persona conocidísima por sus negocios en los asuntos del petróleo, y Francisco Labastida, pues bueno, ambos dijeron pues que están, entre comillas, por el crecimiento del país y que no están de acuerdo con una consulta previa, ¿no? Ese es el panorama que hay ahorita. Y del lado de los grupos sociales que han estado creciendo con el descontento, pues bueno, allí tendríamos complicaciones. Pues ya sabemos que, bueno, esta experiencia nacional que se dio a partir del 88, 89 con la constitución del PRD, de tener un referente de izquierda en el plano electoral, pues ahora está sumamente desdibujado. Y bueno, hay diferentes esfuerzos. Está Morena por un lado, Cuauhtémoc Cárdenas empujado con las cuestiones del petróleo, el movimiento social y popular agrupado alrededor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, un nuevo esfuerzo que trata de aglutinar todo lo que tendría que ver pues con este movimiento popular y las corrientes progresistas del cristianismo, gente que de la Iglesia Católica, pues, pero que no tiene obviamente la visión de estos jerarcas que se codean con los grandes magnates del país, sino más bien un compromiso pues con los más desprotegidos, con la gente que pues está en condiciones de marginalidad en el país. Han estado empujando una organización, a lo que ellos llaman una proclama, con un documento caracterizando qué tamaño está la situación en el país y de que hay que frenar esta iniciativa de reforma energética del régimen y llamar a la desobediencia civil a todo el país, a que la gente se manifieste y haga explícito pues su descontento con esta iniciativa. Este es el horizonte amplio. ¿Cómo se podría ver este asunto de que, bueno, Cárdenas lanza la iniciativa, la propuesta en agosto, y Andrés Manuel López Obrador la retoma el 8 de septiembre, pero en lugar de plantearla hasta el 2015, la está planteando pues a lo que tenemos encima, ¿no?, antes de que se apruebe la iniciativa? Bueno, obviamente sería mucho mejor que se consultara a la gente desde ahorita y se desarrollara una amplia campaña para que todo el mundo pudiera expresar, no como hace sus foros del Senado, pues que ya sabemos que los hace muy controladitos y muy digeribles para que no avancen de un espacio que a ellos no les convenga. Bueno, para que hiciera esta amplia consulta. Si esto sucediera, pues es evidente que la iniciativa se tendría que suspender y bueno, a lo mejor no se aprueba en este periodo de sesiones, pero quizás tuvieran la pauta para aprobarla en el siguiente periodo de sesiones. Pero no,
resulta que ellos están que se mueren de la prisa. Tienen 30 años ensayando privatizaciones, ha sido un rotundo fracaso el asunto. Tenemos, eso sí, 15 grandes millonarios en la lista de Forbes, pero quiebras una tras de otra en la pequeña y mediana empresa, que antes eran las grandes generadoras del empleo. Ahora, de los alrededor de 50 millones de personas que ellos mencionan de población económicamente activa, pues las pequeñas y medianas empresas, en el mejor de los casos, le andan dando empleo como unos 15 millones de mexicanos. Las grandes empresas, las de los grandes negocios, esas sí no necesitan preocuparse con eso, ¿no? Ellos con 4 millones por su alta tecnología y ganancias desarrolladas, pues ellos con 4 milloncitos, 3 millones de empleos que generen es suficiente, pues tienen controlado todo el país. El gobierno, pues otros 3 millones, y bueno, el gran generador del empleo pues es la microempresa, ¿no? Esta microempresa en la que tanto se ufanaba Vicente Fox, y que no es más que el recurso desesperado de la gente una vez que no tiene forma de cómo contratarse, pues de buscarle a través de su casa, hacer un changarrito, invitar al hermano, al tío, al sobrino, y pues con eso tratar de hacer una pequeña economía. Ese es el futuro ahorita de todos los mexicanos. O sea, de los 51 o 52 millones que se mencionan de mexicanos en edad de trabajar, bueno, hay 2.6 que reconoce el gobierno que son desempleados, pues el desempleo oficial, el 5.2% del que hablan ellos, y el resto, pues bueno, 18 millones es economía familiar. Y ya sabemos de qué se trata esa economía familiar, pues el propio PRI lo ha reconocido ahora que ya empezó a manejar las cifras del INEGI. 6 de cada 10 empleos, o sea, 6 de cada 10 son informales. Esto es, no tienen seguridad social, empezando por ahí, no tienen planta permanente, no tienen los derechos y prestaciones que debe tener un buen empleo, tal y como lo plantea la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, ese es el esquema que se tiene del trabajo. Y bueno, como ahorita, frente a esta encuesta, pues sí, los empresarios se posicionan apoyando abiertamente al gobierno, y el gobierno, bueno, ahorita está callado. Hay voces del priismo que han dicho que no van a la consulta, pero lo real es que pues, ellos son los que presentaron esta iniciativa, ¿no? Esta iniciativa que, pues, cuya característica principal, y eso lo tienen que entender todos los mexicanos, la propuesta de reforma energética significa ni más ni menos que el Estado deje de considerar el petróleo y la electricidad como recursos estratégicos del país. Y al no ser recursos estratégicos, pues entonces pues se van ahora sí que al mercado de la oferta y la demanda y al ganón de quien la tenga, ¿no? O sea, Pemex, estrictamente hablando, ya no va a manejar el petróleo, y como por lo que están planteando, pues se van a venir encima todas las transnacionales del petróleo a hacer su agosto aquí a este país. Allí la iniciativa de ingresos que está planteando Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, pues bueno, es mucha cantaleta, pero finalmente es lo mismo. Si vamos a perder recursos, porque se van a perder recursos, para este año, por ejemplo, y se estimaban que del ingreso, el petróleo iba a equivaler al 32%. Ya sabemos que esto va más arriba, ¿no? Ellos calculaban un precio del petróleo, del barril de petróleo, en $85, y el promedio que reconocen ahorita antes de que termine el año es que va a terminar en $98. O sea, $13 más, o sea que es mucho más del 32%. Pues bien, en esta iniciativa de ingresos, ellos están planteando que ahora los recursos del petróleo solamente van a ser el 26%, o sea que se va a perder un 6% de los ingresos del petróleo. Sin embargo, esto para nada está reflejado en el presupuesto de Pemex. El presupuesto de Pemex es muy similar al del año anterior. Entonces, de lo que están hablando es pues de que ya están pensando incluso que va tan rápido el asunto que ellos le van a regalar, ya tiene estimado un espacio de qué parte de la renta ya le van a regalar a las empresas transnacionales para el año venidero. O sea, ya están haciendo cuentas alegres, o quién sabe qué piensan hacer con ese dinero, ¿no? Porque tampoco se refleja en el tamaño de la producción que están anunciando para el año que entra, que es muy similar a la de este año. Entonces ya por ahí hay un faltante. Lo que sí está claro es a quién se lo van a cobrar. O sea, la deuda se incrementa casi 300,000 millones de pesos.
A lo mejor para mucha gente no tiene sentido que le digan que aumentó en 300 mil millones de pesos la deuda para el año que entra. Bueno, la deuda que tiene este país, el global, ya completita, sumando los 450 mil millones de pesos con los que se endeudaron los gobiernos estatales para hacer sus campañas electorales a costa de la gente, estamos hablando con 5 billones y lleva para casi 6 billones de pesos la deuda. Es una cantidad altísima. Ellos en su proyecto de presupuesto de egreso están contemplando que el PIB, el Producto Interno Bruto, la riqueza nacional que genera este país, la están estimando en 17 billones de pesos, 17.6 billones de pesos. Imagínense nada más que la deuda significa el 6 billones y que el presupuesto que ellos piensan manejar signifiquen 4.5 billones. El presupuesto del año que entra que está planteando Peña Nieto es un presupuesto de 4.5 billones. O sea que debemos más de lo que nos vamos a gastar el año que entra. Y entonces que digan, le ponemos 300 mil millones de pesos más, pues de lo que estamos hablando es de que se compromete más la soberanía nacional y somos ahora sí que cuchillo en mantequilla para cualquier medida que nos quieran aplicar desde fuera. Es el problema del endeudamiento, que siempre está uno sometido a lo que digan los grandes imperios, las grandes transnacionales, pues porque si no, entonces me empieza la presión de que a qué horas me pagan la deuda y demás, ¿no? Entonces ese es el primer recurso que aplican. El segundo recurso que aplican es incrementar los impuestos, y ya sabemos a quién, a la clase media, a esos sectores que, bueno, los echan encima de toda la gente, a esta gente que anda en el automóvil, que proteste porque los peatones se atreven a atravesar las calles e interrumpir su circulación. Pues a estos es a los que se van a fregar, esos que siempre están con ellos, esos que siempre están soñando con volverse ricos, pues para ellos es la carga de impuestos una vez más, ¿no? Dicen allí que van a tener conmiseración de ellos y a lo mejor reducen lo de las colegiaturas, pero lo real es que todo el esquema de nueva ley de ingresos va directito contra los sectores medios. Había por ahí un mequetrefe de Hacienda que lo vi en Canal 11 que estaba diciendo que porque ganan mucho, y entonces a él se le hacía mucho 500 mil pesos al año. O sea, 500 mil pesos al año, si lo dividen entre 12, pues cualquiera hace matemáticas elementales, pues son 41 mil pesos. 41 mil pesos son lo que ganan los jefes de departamento, es lo que ganan los subdirectores, es lo que ganan los altos especialistas técnicos que tiene el país, es lo que gana la gente que está en los microchangarros. O sea, es lo que gana la gente que realmente está sosteniendo el país, porque sabemos además que hay salarios de sueldos de más de 200 mil pesos los altos funcionarios, toda esa bola de inútiles que forman parte de las burocracias partidarias y que nomás se andan cambiando el puesto unos con otros. No, pero aquí estamos hablando de la parte medular de quién realmente garantiza la producción y los servicios de este país. A ellos son a los que les van a cobrar los impuestos, ¿sí? Bueno, hay algunos que nos pegan a todos, ¿no? Por ejemplo, esta parte que piensan aumentar también el asunto en las rentas, ¿no? Pues eso obviamente son millones de mexicanos los que padecerían ese problema. Pero así lo global es los sectores medios lo que ellos están atacando. Entonces, ahí nos damos cuenta que hay una correspondencia enorme entre lo que es la ley de ingresos, lo que se va a gastar el año que entra, y la reforma esta que ellos piensan desarrollar. Ya no están diciendo cómo le van a hacer. Pues no van a sacrificar a las grandes empresas. Por ahí mencionaron ellos que se iba a eliminar el régimen de consolidación fiscal. El régimen de consolidación fiscal ahorita equivale a alrededor de unos 200 mil millones de pesos que literalmente se les regalan a las grandes empresas. Pero ya por ahí sale Hacienda a decir que esto va a ser en plazos y quién sabe hasta cuándo. Lo real es que la ley de ingresos de ahorita lo que refleja es el incremento de los impuestos a los sectores medios. Y obviamente que esos sectores medios se deben de revelar. Yo a estas alturas no me explico cómo tienen toda esta carretada de mes tras mes, tras mes, tras mes, que les han estado incrementando el precio de los combustibles, particularmente el de la gasolina. Ahora les dicen que se las van a perdonar, que se los van a bajar a la mitad. Pues ¿qué clase de ayuda es esa? O sea, lo que está muy claro es que la gente que desarrolla el mejor esfuerzo para salir adelante es siempre la gente más sacrificada, porque es la gente que ellos tienen cautiva para cobrarle esos impuestos. Eso está clarísimo.
Bueno, yo creo que la gente de los sectores medios debería estarla pensando con quien se la juega. O sea, yo no sé para qué le sirve a alguien de un sector medio estar apoyando a gente como Slim. A Slim no le va a pasar nada con este esquema de los nuevos impuestos, ¿eh? O sea, Slim gana carretadas de millones, de miles de millones de dólares al año. O sea, obviamente ni de casualidad se va a ver perjudicado con esto. Y sí necesitan una política más nacionalista, no necesariamente una política más socialista de publificación de todo lo que se han robado y que se les ha regalado como sector privado, sino una política también más nacionalista, que haga énfasis en el mercado interno y en las posibilidades de toda la gente que está aquí rifándosela todos los días. Eso es lo mínimo que se necesita, y pues ni modo que esperen que eso lo vaya a hacer el PRI o que lo vaya a hacer el PAN. Pues si ya tenemos 30 años donde, bueno, 12 años gobernaron los panistas y los demás del PRI, y ahí están los resultados. Son resultados funestos para todos los sectores medios de este país, bueno, en general para todo el país. Los pobres pues han ido aumentando, el ingreso real de la gente se ha ido deteriorando, los salarios se han deteriorado alrededor de un 80%, que es una cosa altísima. O sea, se gana una quinta parte de lo que se ganaba en 1980. Mucha gente a lo mejor no lo percibe, pero pues, o sea, sin nada más en darse cuenta de todo el esfuerzo que han hecho y lo poquito que han avanzado, para que se dieran cuenta de ello. O sea, hace falta una política distinta. Bueno, ahí entonces lo que vemos es, tenemos la parte de la reforma energética como algo que seguramente va a seguir adelante. No se ve ninguna disposición del Ejecutivo ni del Legislativo de frenar la iniciativa, y pues como ellos dicen tienen la mayoría, pues una mayoría que ganaron con 3 fraudes electorales en los últimos 24 años. Bueno, este último, que ni siquiera se han tomado la molestia de aclarar de dónde llegó todo el dinero que tan salvajemente repartió por todo el país Enrique Peña Nieto, ¿sí? O sea, tienen una representatividad muy dudosa, además de las cuotas partidarias que se anexan más allá de las propias elecciones, mucho más allá de las propias elecciones. Y bueno, con esa representatividad entre comillas, ellos quieren vender lo que no es de ellos. Eso está claro que va a suceder. Por el otro lado, bueno, la izquierda, ahorita ya un poquito más estructurada, está llamando una consulta. Pero lo que está de fondo es lo que ha estado diciendo Gerardo Fernández Noroña. Pues esa consulta no la van a aprobar tampoco, ¿sí? Tampoco pues para cuando llegue para el 2015 ya quién sabe qué avances tenga la lamentada reforma. No, el asunto es qué posibilidades reales tenemos de frenarlo ahorita. Fernández Noroña llama la desobediencia civil, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el tipo de medida que necesitamos? Noroña dice que todo el mundo se inmovilice y no salga de su casa. Bueno, a lo mejor esto se podría desarrollar con ya gente muy consciente, que asumiera: me autoadministro, no veo televisión, esto y lo otro, y efectivamente ya no les hago el caldo gordo que me sigan explotando de gratis, ¿sí? Y planteo mi protesta así, para que ya no para que se cambie el gobierno y demás. El gobierno se vea en entredicho y puede haber cambios. Pero este nivel de conciencia, bueno, al menos quienes hemos estado en los sindicatos, entendemos que se va logrando con la lucha cotidiana. Por eso decíamos que las movilizaciones de Andrés Manuel entran un poco tarde, porque la gente se educa en la propia lucha, y ahí es donde se va dando cuenta qué posibilidades tiene o no de hacer las cosas. ¿Cuál es el movimiento que en este momento es más importante en ese sentido, y por eso tiene tan preocupado el gobierno? Sin duda es el movimiento del magisterio. A pesar de que les meten una medida tan canalla, donde le están diciendo literalmente que los pueden correr cuando ellos quieran, a partir de este año ellos han mantenido una protesta en todo el país. Primero empezó Guerrero, luego siguió Michoacán, luego siguió Oaxaca, y ahora tenemos a más de la mitad de los profesores en todo el país protestando, a pesar de que ya se aprobó la medida. Y obviamente, con todo ese nivel de descrédito, el gobierno va a tener que echar pasos atrás. ¿Qué le va a quedar por hacer frente a ese tamaño de descontento? Aunque haya por allí pues corifeos del sistema, de todo lo que vivimos antes, como Emilio Choifet, ese gángster que está allí en la Secretaría de Educación, que está planteando de que a los maestros se les debe de descontar todas las inasistencias que tengan, ¿no? Porque la ley que tiene pues, es una ley súper buenísima. Pues, es una ley que va a acabar con todo el servicio público de enseñanza básica en el país.
y para él puedo significar negocios. Y entonces dice que él a quien reconoce es el Sindicato Nacional del CENTE, que bueno, pues en todo este debate pues ha brillado por su ausencia y solo se ha presentado en la televisión pues hacer lo que le dice el gobierno. Está clarísimo que eso no sirve, no ha servido durante años, tan no sirve que por eso están los profesores en las calles, tan no es cierto que tenga ninguna legitimidad que por eso hay cientos de miles de profesores en las calles, y que no va a servir porque es una de las deudas pendientes de nuestro país, la falta de democracia. Democracia para gobernarnos, porque desde hace años nos dirigen partidos en lugar de que y han generado un poder omnímodo alrededor de ellos, ¿sí? Al extremo de que ahorita, bueno, generaron una alianza entre 3 partidos para gobernar por encima de las instituciones, ¿sí? Tan faltos de democracia que los sindicatos no tienen democracia, son realmente pocos los sindicatos que pueden decir hacemos asambleas y se toma en cuenta lo que digan nuestros representados, son mínimos en este país, y además de que el sindicalismo mismo en todo el país es una cosa pequeñita. Estamos hablando pues entre el 5 y el 10% de sindicalización en el país. El grueso de la gente que trabaja en este país no está agrupada en ningún sindicato. Entonces lo que tiene el gobierno es el control de los sindicatos estratégicos, o sea, educación, seguro social, Pemex, o sea, donde ellos saben que es importante no soltar a los trabajadores, allí están, la electricidad. Y cuando alguien se alebresta, como ocurrió con el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues entonces hay que pegarle. Esta campaña infame que lanzaron contra ellos, pues bueno, es muy obvio que lo que estaba detrás era todos estos años que el SME encabezó la lucha contra la privatización de la industria eléctrica y que fueron uno de los grandes referentes del movimiento nacional popular. Eso fue lo que motivó, además de las enormes ganancias que seguramente tienen ahorita, que ya tienen privatizada más del 50% de la energía, ¿no? Entonces, por ahí no va a ser. E ir por otro lado, bueno, es lo que nos están planteando los maestros democráticos. Y los maestros democráticos, eso sí, tienen una gran experiencia a nivel nacional de cómo desarrollar paros nacionales, y yo creo que allí sería muy importante que si el Morena, para esta movilización que están ellos planteando para el próximo 6 de octubre, se plantea el asunto de radicalizarse más, hacer una alianza muy estrecha con los maestros. Esto ya se vio el pasado 8 de septiembre, cuando estuvieron allí presentes los dirigentes de la sección 22 y de la sección 18 de Oaxaca y Michoacán en el evento de Andrés Manuel López Obrador. Pero esto es importantísimo para que crezca la confianza de todos los mexicanos en el país de que se puede generar una ofensiva de esa naturaleza, porque claro que se puede hacer. Ahorita que se está pues ya constituyendo con mucha solidez este asunto de esta propuesta organizativa de la proclama, pues bueno, eso viene a ensanchar el cúmulo de fuerzas sociales que se pueden oponer al tamaño de esta medida para que seamos despojados del petróleo. Y bueno, ellos están planteando una movilización para el 12 de octubre, me parece, que también sería muy importante ver qué tipo de ensayo hacemos en ese sentido. Entonces aquí ya hay calendarios que coinciden. Bueno, por un lado van los del magisterio al mitin de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel convoca para el 6 de octubre para verlo de su consulta, pero al mismo tiempo ya hay una gran petición por todos los foros donde él anda de que se haga este paro nacional, de que se vea claramente que estamos inconformes y que no les vamos a permitir que nos despojen del petróleo. Y por el otro proclama ya viene con también una idea de rebeldía, sumando al grueso de muchas organizaciones sociales de este país que tienen un montón de experiencia política acumulada y que se están planteando como primer punto de aterrizaje tanto el 2 de octubre, que allí me parece que por lo menos coincide, bueno, la gente que lo organiza tradicionalmente, el Comité del 68, coincide el magisterio, coincide proclama. Está el 6 de octubre, donde bueno, ya se ve que hay una alianza entre Andrés Manuel y los maestros. Y bueno, Andrés Manuel es evidente que está impulsando esta iniciativa de consulta es por emparejarse o tener un nivel de alcance y de conexión con la propuesta de Cuauhtémoc Cárdenas. Y el 12 de octubre podríamos tener un primer ensayo de qué tamaño se podría venir el descontento en este país, ese descontento que ha estado desdeñando el gobierno alrededor de este asunto de que nos dejen sin el petróleo. Que bueno, ya sabemos que no es nada más el petróleo. Aquí sí también tenerlo muy claro, porque
bueno, cuando insiste Gerardo Fernández Noroña en que la consulta no es si nos quitan o no nos quitan el petróleo, sino la consulta debería ser que se vaya Peña Nieto, es porque el conjunto de reformas que están impulsando son todas dañinas y en contra de la población. O sea, si es el petróleo, pues es la reforma educativa también, es la iniciativa fiscal, es la reforma laboral, esta reforma laboral que nos impusieron el año pasado y que decían que se iban a crear cientos de miles de empleos, y al siguiente año lo que tenemos es, primero, que la economía, pues todavía no sabemos en cuánto va a terminar. La última están especulando que en 1.8, pero hay especialistas que dicen que puede terminar en 1.2, en 1% el crecimiento, pues que sería un crecimiento pírrico, o sea, totalmente insuficiente para las necesidades del país. Y bueno, la otra parte para nosotros allí sería ver cómo podemos ir sobre ese tipo de planteamiento, pues de que todo lo que están planteando como reformas nos está destruyendo, ¿sí? Y plantear la contraparte, que yo pienso que ahí lo que dice Noroña es tan claro como eso. Frente a un desgobierno tal que pone en peligro a la patria, pues lo que hay que plantear es una demanda que está ausente de la Constitución, porque la Constitución dice muy claramente que en el 39 constitucional, pues que la soberanía reside en el pueblo, sí, nada más que no hay ningún mecanismo, y ese mecanismo se llama revocación de mandato. O sea, el pueblo tiene que plantearse que Enrique Peña Nieto se tiene que ir por traición a la patria si insiste en su necedad de consumar esta reforma energética, pero que realmente con todas las reformas que ha estado haciendo, pues se debe de ir, y se debe de ir cuanto antes. ¿Cuáles son las fuerzas que van a estar en juego para eso? Bueno, ya las mencioné. Es esta parte del Morena, que es un esfuerzo muy importante de reconstituir un partido a nivel nacional. El propio PRD, de lo que quede de él y de las incongruencias de quienes lo están manejando ahorita y de cómo lo pueda sacar adelante eso Cuauhtémoc Cárdenas. El Proclama, que está agrupando un montón de organizaciones políticas y sociales del país. Y bueno, hay un sector que me parece importantísimo, que los medios han insistido mucho en desdeñar, que dicen que se apagó: los jóvenes. Los jóvenes, porque, bueno, esta forma como los jóvenes se plantearon frente a la elección del 2012, denunciando claramente, y bueno, tenían razón sobrada, lo que iba a hacer el gobierno de Peña Nieto, o el desgobierno de Peña Nieto, pues bueno, eso lo único que asoma es toda una rebeldía de quien no tiene futuro ya en este país. O sea, estamos hablando de que las encuestas de la juventud, pues ahorita arrojan como entre 8,5 y 9 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero no solo eso, pues tampoco hay empleo para los que salgan de las instituciones medias y superiores de este país. Tampoco hay empleo para ellos, ¿sí? Y esa es la gran farsa finalmente que hay aquí. O sea, el gobierno diciendo que hay 2.6 millones de desempleados, pero tienen 1.2 millones ocupados temporalmente, 5 millones entre los que no reciben percepciones o no reciben remuneraciones de ningún tipo, 6.2 millones que ya perdieron la esperanza de buscar empleo porque saben que no lo van a encontrar, 2.5 millones que no están disponibles, que les gustaría tenerlo, pero tienen ahorita algo que les impide tenerlo. O sea, es una farsa completa las estadísticas del INEGI. ¿Por qué? Porque realmente el desempleo del país pues fácilmente anda rondando ahorita como los 15 millones de mexicanos, lo cual sería pues literalmente como 6 veces más de lo que están declarando ellos como desempleo. Y allí están involucrados muchos jóvenes que ahorita, pues si no tenían esperanza, al menos la van a tener después de que se apruebe la reforma energética. Estas son las fuerzas que van a estar allí disputando un espacio de cómo ser protagónicas en el escenario, que se ve un escenario muy muy agitado, un fin de año que siempre es agitado, pues porque se discute la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, y a fin de año siempre terminan ellos aplicándonos alguna canallada aprovechando las fiestas decembrinas, y que ahora se ve muy agitado y con muchos actores en busca de tener allí una preponderancia en el escenario político del país.
Pues esta es la nota de coyuntura para Cero Televisión y bueno, nos vemos la próxima. Sí, buenas tardes a auditorio de Cero Televisión. Estamos aquí haciendo algún aporte a la nota de coyuntura de esta transmisión que se da por internet. Y bueno, pues hay muchos acontecimientos importantes que mencionar en la semana, a propósito de, bueno, cómo hay descontento en todo el país. Están estas manifestaciones que, aunque se han hecho pues quizás un poco tardías, quizás se necesitaba reactivar desde antes el movimiento y el descontento social de Andrés Manuel López Obrador, pues han sido concentraciones muy numerosas y además muy significativas de lo que la gente está pidiendo. Por ejemplo, el domingo pasado, mientras que Andrés Manuel hacía una petición de que se le pidiera a Enrique Peña Nieto que llevara a cabo una consulta nacional, pues la gente allí empezó de repente a gritar esta iniciativa que pretende el gobierno de Enrique Peña Nieto de impulsar la reforma energética, que bueno, pues en la lógica de ellos, que siempre nos han dicho que privatizando todo es como se logra el bienestar, y que ya tienen 30 años haciendo eso, y bueno, más de 30 años haciendo eso, y un crecimiento mínimo de arribita del 2%, 2.2%, cuando este país todo el mundo sabe que pues, por lo menos necesita crecer a tasas del 6%. Bueno, tienen estos 30 años diciéndonos que se tiene que privatizar, y pues el asunto ya ha generado una enorme polémica y una enorme la petición, y posteriormente, si se lleva a cabo la consulta, que por tanto, de acuerdo a lo que plantea la Constitución, sería para el 2015, entonces tendría que votar por lo menos el 40% del padrón electoral para que dicha consulta fuese válida. Y bueno, pues hay muchos que no están de acuerdo con eso. Ya lo planteó la última vez que a través de aquí de esta emisora de Cero Televisión, el Gerardo Fernández Noroña, cuando dice, bueno, una consulta, ¿por qué vamos a poner a consulta lo que es de todos nosotros? Paro nacional, y pues, Andrés Manuel a tratar de hacerse oír de que esto era lo más correcto. ¿De qué es de lo que estamos hablando cuando Andrés Manuel plantea que, bueno, hay que hacer esta consulta? ¿Cómo fue saliendo esta consulta? Ya sabemos por allí que, bueno, hubo un grupo que la estuvo planteando con mucha insistencia, y que finalmente fue retomada por el PRD y por Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cuauhtémoc Cárdenas, bueno, la está retomando en lo que plantean los términos constitucionales. Esto es, se necesita conjuntar un mínimo del 2% en firmas del padrón para que atienda el legislativo